Buenas tardes, mi nombre es Marta Guadalupe Muñoz López. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Logística. La materia es Estadística Inferencial 2. El nombre del docente es el ingeniero Juan Morales. Vamos a ver la unidad 3. Los temas son análisis de varianzas de un factor y análisis de varianza de dos factores. Vamos a ver la presentación y vamos a realizar unos ejercicios en minutos. El análisis de varianza, vamos a ver una definición. Es el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Un valor pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nunca se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianzas de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre si A las distintas poblacionales. Un ejemplo de esto es la medición de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, las fuerzas G es una media intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto, cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro procedimiento. Una aceleración de G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda es igual a 4.1 G. Desplomarse en una silla es igual a 0.1 G y bajar la escalera es igual a 8.1 G. Tenemos el siguiente ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choques de automóviles, aquí dice que utilicemos las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de A de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Nos vamos a ir a Minitab. Ya tenemos nuestros datos, nos vamos a ir a estadística, ANOVA. Vamos a realizar una prueba de varianzas iguales. Vamos a seleccionar nuestros datos. En opciones tenemos un nivel de confianza del 95%.
mostrar gráfica de resumen. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Tenemos nuestra siguiente gráfica. Tenemos que la prueba de varianza de datos compactos, medianos y grandes. Tenemos múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, que es igual a 0.05. Tenemos nuestro valor de P, que es 0.979, y nuestro otro valor de P, que es 0.808. Entonces tenemos un valor de P muy elevado, que no es igual a 0.5. Nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces no podemos rechazar nuestra hipótesis nula ni aceptar nuestra hipótesis alternativa, ya que nuestros valores de P son muy altos para aceptar la hipótesis nula, que nos decía que los valores eran iguales, pero tampoco tenemos la evidencia para decir que nuestra gráfica nos muestra que los autos compactos, su nivel es más alto que en los medianos y los grandes. Nuestros tres datos difieren. Ahora vamos a ver nuestros datos del ejercicio realizado. Tenemos la prueba de varianza de autos compactos, medianos y grandes. Tenemos el método que utilizamos. También nos muestra la hipótesis nula, la cual nos dice que todas las varianzas son iguales. Nuestra hipótesis alternativa, que por lo menos una varianza es diferente, y nuestro nivel de significancia alfa, que es igual a 0.05. Tenemos nuestros intervalos de confianza de Bernoulli, que es igual a 95% para la desviación estándar. Nuestra muestra, que como dijimos anteriormente, de autos compactos, medianos y grandes. Nuestro número de datos que fueron 10 en las tres. La desviación estándar de cada uno. En los compactos fue de 4.39, en los medianos 4.35 y en los grandes 4.62. Nuestra prueba dice que es 1.84 a 13.81. Y en los medianos 2.34 a 10.62. En los grandes es 3.03 a 9.23. Tenemos un nivel de confianza del individual, que es igual a 98.33%. Tenemos nuestra prueba, el método, la comparación múltiple y lo vemos. La estadística de prueba del valor P, que nos mostró nuestros dos valores, que fueron 0.979 y nuestro otro valor de P, que fue 0.808, un valor de P muy elevado. Continuando con el ejercicio, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Nos vamos a estadística ANOVA, solo un factor. Vamos a seleccionar los datos de las respuestas en una columna. Seleccionamos la otra, entonces colocamos nuestros datos. Autos compactos, medianos y grandes. En opciones
Tenemos un nivel de significancia 95%. En comparaciones seleccionamos la prueba de Turkey Feature Document NBS. Vamos a aceptar. En gráficas seleccionamos gráfica de datos. En gráfica de residuos seleccionamos histograma, gráfica de probabilidad normal de residuos y residuos contra ajustes. Seleccionamos 3 en 1. Vamos a aceptar. Aquí dejamos esto. Entonces damos a aceptar y estas serán nuestras gráficas. Tenemos la primera, que nos muestra la gráfica de probabilidad normal. Aquí los datos se encuentran agrupados y nuestra prueba de ajustes. Tenemos un valor ajustado de residuos en nuestro histograma. Tenemos nuestra siguiente gráfica de intervalos, autos compactos, medianos y grandes, con nuestro nivel de significancia 95%. Tenemos nuestras 3 comparaciones, compactos, medianos y grandes, nuestros datos. Podemos ver que hay una diferencia entre ellos. Vamos a ver nuestra siguiente gráfica. Nuestra prueba de Turkey. Tenemos una diferencia de los medios de autos compactos y medianos. Tenemos la comparación de autos medianos y compactos. Podemos ver que nos dice lo siguiente: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Podemos ver que estos dos intervalos se acercan más al 0 y este no. Podemos ver que hay una diferencia entre ellos. Nuestra prueba de los siguientes datos, podemos decir que tenemos la siguiente gráfica, que es la diferencia de medias para autos compactos y medianos, que es la prueba de Turkey con un 95%. Tenemos nuestro primer intervalo. Esta línea nos muestra cuál se acerca más al 0. Podemos ver que estos dos intervalos son los que se acercan un poco más, pero no están en el 0. Este intervalo sí está más alejado del 0, que es el de autos grandes. Tenemos el de autos medianos,
y autos grandes. Nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Por lo tanto, podemos decir que estos dos se acercan un poco más al 0, pero está más alejado. Pero tampoco tenemos la evidencia suficiente para decir la evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes. Solo tenemos que se encuentra más alejado. Vamos a ver nuestra siguiente prueba, que es la prueba de Fisher. Nuestra prueba de Fisher es un poco igual a la siguiente. Podemos ver que tenemos un nivel de significancia del 95%. Tenemos las diferencias de las medidas para autos compactos y medianos. Tenemos autos medianos, autos compactos, autos grandes y auto compacto, auto grande y auto mediano. Nos dice que si en 0, esta se encuentra más alejada. Vamos a ver la siguiente. Es nuestra prueba de nivel medio de control para autos compactos y medianos. Solo nos muestra dos comparaciones, ya que al tener los datos los agrupa en dos categorías, ya que los que son iguales los agrupó en una sola. Podemos ver que nos dice igualmente que si los datos no contienen 6, las medidas correspondientes es significativamente diferente a la medida de control. Podemos ver también que esta se acerca al 0, pero no está en 0. Esta sí podemos ver que está más alejado del 0. Nuestra siguiente prueba es el IC del 95%. Tenemos igual nuestra comparación de autos compactos y autos medianos y autos compactos, autos grandes y autos compactos. Nos dice igualmente que si el intervalo no contiene 0, como cota, las medidas correspondientes son su prueba. Tenemos una escala más general de -10, -5, 0 y 5. Podemos ver que nuestras muestras son significativamente diferentes. Ahora vamos a analizar. Tenemos nuestra gráfica de residuos para autos compactos, medianos y grandes. Tenemos la gráfica de probabilidad normal. Tenemos nuestros datos en porcentaje de residuo. Podemos ver que nuestros datos se encuentran de manera aleatoria. Tenemos en el histograma una buena distribución de ajustes. Podemos ver que se encuentran agrupados de manera uniforme en ambos lados. Vamos a ver nuestros datos. Análisis de varianza. Tenemos nuestro GL, nuestro factor, nuestro ajuste, nuestro índice de ajuste, nuestro valor de F, nuestro valor de P, que fue 0.28. Tenemos un total de 29, un ajuste de 699.9, nuestro modelo de
R cuadrada, nuestro R ajustado, nuestro R cuadrado prevision. En medianos fue 42.10, en autos grandes 39.0, diría que el 41.81% se sitúa en la media de los autos compactos. En los medianos sería el 39.21 y en los autos grandes sería el 36.11%. Tenemos nuestra desviación estándar agrupada, que es igual a 4.45970. Tenemos las operaciones en pareja de Tukey. Tenemos la información utilizada en el método Tukey, un nivel de confianza del 95%. Tenemos los siguientes factores, que para los autos compactos, medianos y grandes, el número de datos 10. En cada dato, nuestra media, que fue de 44.70, 42.10, 39.00, y en la agrupación de autos compactos lo tenemos en la categoría A, en los medianos A y B y en los grandes B. Podemos ver que en los autos medianos se encuentra agrupado entre A y B, ya que contiene datos de los autos compactos y grandes. En las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, como lo es el auto compacto y el auto grande. En las pruebas simultáneas de Tukey, para la diferencia de las medias tenemos la diferencia de niveles, que es la diferencia de las medias. Nuestro IC, los factores de autos compactos, medianos y grandes, igual al número de datos fueron 10. Nuestra media, que fue de 44.70, 42.10 y 39.00. Tenemos igualmente agrupados en A, en la categoría A, B y B. En las pruebas individuales de la diferencia de medios tenemos los diferentes niveles, la diferencia de las medias. También tenemos nuestros datos de valor de P, que fue menos 0.203, 0.008 y 0.131. Tenemos un nivel de significancia simultánea del 88.07. Con un control tenemos el método con el 95%, los factores, el número de datos, la media, que es algo parecida a la anterior, que es igual a 44.70, 42.10 y 39.00. Aquí tenemos una diferencia de agrupación, que aquí solo tenemos dos categorías A y A, ya que en los autos compactos solo tendríamos estas dos categorías. También nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. También nos muestra nuestros datos de la diferencia de las medias, que fue en autos medianos menos 2.60 y menos 5.70. Nos muestra nuestra prueba de diferencia, nuestro IC de 95%, nuestro valor de T, nuestro valor de P ajustado, que es 0.336 y 0.15. Un valor de P mayor a 0.5 que tenemos nuestra siguiente prueba. Tenemos la diferencia de medias, que es 2.60. Aquí nuestros valores son negativos en nuestras dos categorías, que es menos 2.60 y menos 5.70. Nos muestra igualmente nuestro valor de P, que es muy elevado, es 0.169,
0.169 y 0.08. Este sí podría ajustarse un poco a nuestro nivel de significancia, que es 0.05. Continuando con nuestra presentación, tenemos los datos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, en las gráficas de los automóviles observamos que nuestro valor de P era mayor al 0.505, por lo cual rechazábamos la hipótesis nula y aceptábamos la alternativa. Y podríamos decir que las medias no eran iguales, pero tampoco se podía aceptar que las medias eran diferentes. Tenemos nuestras gráficas que obtuvimos. Y los datos que obtuvimos y analizamos de cada uno. Tenemos el siguiente ejercicio: análisis de varianzas de un factor. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de maniquís para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida CI y C por las siglas de Head Injury Condition, que representaban un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferencias de categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos nuestros siguientes autos: compactos, medianos y grandes. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos nuestros datos. Nos vamos a la estadística, ANOVA. Seleccionamos prueba de varianzas iguales. Ya tenemos nuestros datos seleccionados, sus compactos, medianos y grandes. En opciones tenemos el 95%. En gráficas solo vamos a dejar gráficas de resumen, aceptar, resultados, método, intervalo de confianza y pruebas. Vamos a aceptar y aquí está nuestra siguiente prueba de varianzas iguales, compactos, medianos y grandes. Tenemos múltiples intervalos de comparación. Tenemos nuestra desviación estándar, alfa es igual a 0.0005. Tenemos nuestro valor de P, que es 0.120, y nuestro siguiente valor de P, que es 0.131. Como podemos ver, es más elevado al 0.05, que es menor. Tenemos una gran diferencia en los autos grandes y podemos ver que en los medianos es un poco más pequeña que en los compactos. Nos dice que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Vamos a examinar nuestra prueba. Tenemos nuestra hipótesis nula, que nos dice que todas las varianzas son iguales. La alternativa, que por lo menos una varianza es diferente. Nuestro nivel de significancia alfa, que es igual a 0.05.
Nuestros intervalos de confianza de Bernoulli, que son 95% para la desviación estándar. Nuestra muestra de compactos, medianos y grandes en automóviles, nuestro número de datos que son 10, la desviación estándar para los autos compactos que es 79.520, en medianos 102.802 y en grandes 175.265. El nivel de confianza individual que es 98.33%. Nuestra prueba estadística, tenemos nuestros valores P que fueron 0.120 y 0.73. Tenemos una prueba estadística de 1.87. Ahora vamos a realizar nuestro ejercicio de la siguiente manera. Nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. Borramos nuestros datos que teníamos. Seleccionamos compactos, medianos y grandes. Opciones, dejamos un 95%. En comparaciones, vamos a seleccionar Turkey, Fisher, Dunet, MSD, DHSU. Y en resultados tenemos la gráfica de intervalos para las diferencias de las medias. Tenemos la información de agrupación y las pruebas. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1 y aquí gráficas individuales y vamos a aceptar y aceptar. Continuando con nuestro ejercicio, tenemos ya nuestra gráfica de intervalos compactos y medianos con un 95% de índice para la media. Tenemos los datos de 300 a 500, nuestros autos compactos, medianos y grandes. Podemos ver que hay una diferencia significativa. En la siguiente gráfica, que es la gráfica aquí está nuestra siguiente gráfica, que es la gráfica de Turkey. Tenemos la diferencia de medios para los autos compactos. Tenemos que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Podemos ver que este intervalo se acerca más al 0, pero no está en el 0. Este se encuentra un poco más alejado del 0. Podemos ver que tenemos una estimación de menos 40.9 y en nuestro otro intervalo tenemos una estimación de menos 45.7. Podemos ver que difieren un poco y podemos decir, no podemos decir que son significativamente diferentes, ya que no están en el 0. Nuestra siguiente prueba, que es la prueba de Fisher, tenemos una prueba como la vimos anteriormente, es un poco igual. Tenemos los autos medianos, compactos, medianos, grandes y grandes contra medianos. Tenemos que este punto se acerca un poco más al 0. Podemos ver que tiene una estimación de menos 4.8. Nuestro siguiente punto nos muestra una estimación de 45.7 y 40.9, igual a la prueba de Turkey.
Por lo tanto, podemos decir que como no se acercan al cero, no son significativamente diferentes. En nuestra prueba nuestra siguiente gráfica, en la gráfica de ICS simultáneos de 95% de UNET, tenemos un nivel de la media de control para autos compactos medianos. Y nuestra prueba de HCU, que nos muestra el nivel, la media del nivel, la mayor de las medidas de otros niveles para compactos medianos. Tenemos que si los intervalos tienen 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Podemos ver que ninguno se encuentra en el 0, por lo tanto podemos decir que son significativamente diferentes, pero tampoco podemos decir que son iguales. En la prueba de Dunet tenemos solo dos muestras, que es los medianos compactos y los grandes compactos. Podemos ver que las pruebas nos marcan un punto de menos 45.7 y menos 40.5. Se encuentran muy cerca, pero no están en el 0. Vamos a checar nuestros datos en nuestra prueba. Entonces nos dice que la hipótesis simula que todas las medidas son iguales, y en la alternativa que por lo menos una es diferente. Tenemos un factor de niveles de los tres altos, medianos, compactos y grandes. Tenemos nuestro valor de P en el análisis de varianzas, que es 0.679, un valor muy elevado en comparación a 0.05. Tenemos nuestra R cuadrada, que es 0.00, y nuestra R predicho, que es 0.00. Tenemos una desviación estándar, nuestra media, y nuestra prueba de IC, que es del 95%. Nuestra desviación estándar agrupada, que es de 125 a 968. Nuestra prueba de Tukey tenemos nuestros datos ajustados en una categoría A, los compactos, medianos y grandes. Las medias que no comparten la letra A nos dice que son significativamente diferentes. Aquí todas son iguales y aquí todas comparten la letra A. Me muestra también nuestro valor de P, 0.750 en la prueba de Tukey y 0.699 y en los medianos 0.996. En nuestra prueba de IC tenemos una agrupación en A y nos muestra que todas son iguales ya que comparten la misma letra. Al igual, en la prueba de Fisher tenemos un valor de P demasiado alto a nivel de comparación que tenemos, que era 0.05. También podemos encontrar en la prueba de Dunet que se encuentran agrupados en la misma categoría. Podemos decir que son significativamente diferentes de la media del nivel del control, ya que están en la misma categoría. En nuestra
prueba de HCU tenemos un valor de P ajustado muy elevado igual. Vamos a ir a la presentación. Estos son los datos que obtuvimos. Tenemos un valor de P que fue de 0.505 y nos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Nos dice que si el valor de P bajo de la hipótesis nula se rechaza. Dice también que en la gráfica de los automóviles observamos un valor de P que es mayor al 0.05, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Y por lo cual se puede rechazar que las medias sean iguales y tampoco se puede aceptar que las medias sean diferentes, como lo habíamos dicho anteriormente. Teníamos nuestras gráficas. Entonces, debido a que nuestra letra P es menor que A 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Continuamos con el siguiente punto: ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de maniquíes para pruebas de choques que se utilizan en unidades. Continuamos con la presentación. Nuestro siguiente tema, que es análisis de varianzas de dos factores, tenemos la siguiente definición. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto de factor de columna. En los requisitos tenemos que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El 2 nos dice que si la población tiene una misma varianza de desviación estándar. El 3 nos muestra las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. El 5 nos dice que los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y el 6 que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balance. El siguiente ejemplo de medición de la aceleración al pecho en pruebas de choques de automóviles. Nos dice que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto factor de renglón del tipo del automóvil extranjero o nacional, un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto mediano. Tenemos nuestra siguiente tabla con el tipo de automóvil extranjero y nacional. Tenemos autos compactos, medianos y grandes. En la siguiente gráfica podemos observar
el resultado de nuestro siguiente ejercicio, que nos dice que podemos observar las diferencias en las medidas de los automóviles nacionales y extranjeros, lo cual nos muestra que los automóviles extranjeros tienen mayor impacto en la aceleración de la media en G. Nuestro siguiente nos dice que la variación estándar, y esta nos muestra que los valores se observan en la gráfica. Es que entre más grande sea el automóvil, menor es el impacto en el pecho que tendrán las personas. Aquí tenemos los tipos de datos de automóviles. El valor de P es 0.38 y es menor al valor de significancia de 0.5. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en la cual plantea que las medidas de los automóviles extranjeros es igual a la de los automóviles nacionales, y aceptar la hipótesis alternativa, la cual planteaba una diferencia de la medida de los automóviles extranjeros y nacionales. En el tamaño de automóvil, la hipótesis nula planteaba que la medida de los automóviles compactos es igual a los automóviles, no es igual a las otras dos medidas. En este caso, en el nivel de P 0.060, hallaron nuestro nivel de significancia de que es el 0.05, por lo cual no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. En la interrelación de los tipos de datos de automóviles y el tamaño del automóvil, nuestro valor de P es 0.717, el cual es mayor que nuestro valor de significancia, que es 0.05, lo cual nos indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alternativa. Que nos dice que si tomamos en muestras, nuestro intervalo de confianza es el 95%, lo cual nos indica que las medias estarían en un rango que tiene una gráfica de acuerdo a los datos. En la gráfica de interacción podemos observar que no hay interacción entre los automóviles nacionales y extranjeros, lo cual no implica una relación. En la gráfica de efectos principales podemos observar que en los automóviles grandes y nacionales tenemos el mayor impacto en la desaceleración del pecho. Factor de renglón, un tipo de automóvil, el tipo del automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano. Tenemos la siguiente tabla donde nos muestra el tipo de automóvil. Ya en esta tenemos el tipo de automóvil extranjero y el nacional. Tenemos el tipo de tamaño de auto, que es compacto, mediano, grande. Tenemos los datos. Vamos a abrir Minitab para realizar el ejercicio. Vamos a ver estadística, ANOVA balanceado. Seleccionamos desaceleración de pecho en G. En esto seleccionamos tipo de automóvil. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y vamos a dar a aceptar y aceptar. Y esta sería nuestra gráfica para desaceleración del pecho en G. Tenemos la gráfica de probabilidad normal, tenemos nuestros puntos, la gráfica de residuos para la desaceleración del pecho en G. Tenemos la gráfica de probabilidad normal, nos muestra el porcentaje y los residuos. Podemos ver que los puntos se encuentran alrededor de la línea. En la de ajustes podemos ver también que los puntos están bien distribuidos de un lado y del otro.
Aquí tenemos la gráfica del histograma, podemos ver la campana de Gauss. Aquí tenemos el orden de observación. Ahora nos vamos a ir a la presentación. Tenemos ANOVA, desaceleración, contra tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Tenemos en el factor tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, extranjero, nacional, y en el tamaño de automóvil tenemos tres niveles: el compacto, grande y mediano. Tenemos en el análisis de varianza de desaceleración de pecho eje. Tenemos el tipo de automóvil, nuestro valor de P, en el tamaño de automóvil, y tenemos nuestra R cuadrada, que fue de 49.84, nuestra R ajustada, que fue de 39.09. Nuestro valor de P es de 0.28. Vamos a continuar con nuestros ejercicios. Nos vamos a ver la estadística. Seleccionamos ANOVA. Gráfica de intervalos. Seleccionamos con grupos. Vamos a aceptar. En valores de la gráfica seleccionamos desaceleración del pecho en G. Aquí seleccionamos tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a aceptar. Tenemos nuestra siguiente gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en G. Tenemos un 95% del IC para la media. Tenemos una desaceleración del pecho en G. Tenemos el auto compacto, el grande, el extranjero. Ese es en el tipo de auto que es extranjero. En el nacional tenemos el compacto, grande y el mediano. Podemos ver aquí el nivel que va de 20 a 60. Tenemos para el tamaño del automóvil, el compacto, el extranjero tiene una media de 47. Para el auto grande tenemos una media de 39.6667. Para el mediano tenemos una media de 45.6667. Para los autos nacionales compactos tenemos una media de 43, una media de 36 para el auto grande y una media de 38. Podemos ver que en el auto grande nacional tenemos un menor impacto en la desaceleración del pecho. Continuamos con nuestros ejercicios. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, seleccionamos damos clic en desaceleración del pecho, en factores, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Damos a aceptar y tenemos la siguiente gráfica de efectos principales para desaceleración del pecho en sí. Tenemos la medida de datos, el tipo de automóvil. Aquí tenemos si este es extranjero y este nacional. Tenemos la media. Aquí tenemos el compacto, el grande y el mediano. Aquí tenemos una media negativa que es de 39 y de 44.11.11. Podemos ver la diferencia del auto grande y el compacto. Tenemos la gráfica de efectos principales.
Para la desaceleración del pecho en G tenemos las medidas de los datos. El tipo de automóvil, tenemos en esta la medida de los tipos de automóviles extranjeros nacional. En este tenemos el compacto, el grande y el mediano. Tenemos una pendiente inclinada. Podemos ver que la media de los autos extranjeros es mayor a la media de los autos nacionales, que es de 39. Esta media fue de 41. También podemos ver que la media del auto compacto al grande es mayor que en el auto grande y el mediano. Entonces concluimos que si un auto pequeño tiene un choque, sufriría mayor daño que un auto de tamaño grande. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Con el ejercicio vamos a realizarlo con la siguiente opción. Vamos a Nova, gráfico de interacción, seleccionamos desaceleración del pecho en G. En los factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil, damos a aceptar y nos muestra la gráfica de interacción de desaceleración del pecho en G. Tenemos la media de los datos que van de 35 a 47.5. Tenemos el tipo de automóvil, es compacto, grande y mediano. Podemos ver que el tipo de automóvil nos marca en la línea azul, que es el extranjero, y la línea roja es el nacional. Aquí podemos ver que existe una interacción entre el tamaño de auto y la desaceleración del pecho. De datos tenemos la media, el tamaño de automóviles, que es compacto, grande y mediano, que va de 35 a 47.5. Nuestra línea azul nos marca el tipo de automóvil, que es en esta línea sería el extranjero y en la línea roja sería el nacional. En estas dos líneas nos muestra que no existe interacción entre las medias. Vamos a realizarlo de la siguiente forma para tener una comparación de ambos datos. Para esto vamos a seleccionar control E y aquí vamos a cambiar los datos. Vamos a seleccionar primero tamaño de autos y tipo de automóvil. Vamos a aceptar y obtendremos la siguiente gráfica. Vamos a hacer una comparación de las dos. Nuestra línea azul son los compactos, la roja son los grandes y nuestra línea verde nos marca los autos medianos. Al igual tenemos los autos extranjeros y nacionales. Nuestro nivel de 35 a 47.5. Al igual podemos ver que no existe interacción entre los datos. La línea verde nos muestra que en los autos nacionales tienen menor impacto en la desaceleración. Tenemos los siguientes datos que obtuvimos en nuestras gráficas. Tenemos el análisis, la línea la siguiente gráfica que nos mostraba el análisis de variación estándar. Esta gráfica nos mostraba la gráfica. En esta pudimos ver los tipos de automóviles, el tamaño, la interacción del automóvil. Las siguientes gráficas
vimos la interacción y podemos observar que no hay interacción entre los automóviles nacionales y extranjeros, lo cual no implica una relación. En la gráfica de efectos principales podemos observar que en los automóviles grandes y nacionales tenemos el mayor impacto en la desaceleración del pecho. Nuestra siguiente diapositiva nos muestra el siguiente ejercicio, que es el siguiente ejercicio nos dice: ejercicio en lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida del HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan el criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nos dice que utilicemos un análisis de variación con dos factores para determinar si existe el efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil extranjero o nacional y un efecto de factor columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05. Tenemos los siguientes datos que habremos obtenido de nuestro ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a seleccionar estadística, ANOVA, análisis de medios, seleccionamos lesiones en la cabeza, nuestro segundo tipo de automóvil y en el factor de 2 tamaño de automóvil con un nivel de significancia de 0.05. Damos a aceptar y tenemos la siguiente gráfica. Tenemos los efectos de interacción. En los efectos van del menos 100 al 100, el tamaño de automóvil, tipo de automóvil: compacto, extranjero, grande, mediano, compacto, grande y mediano. En los efectos principales de tipo de aumento tenemos el de 300 a 45 la media, el extranjero y el nacional. Aquí tenemos la media en los autos nacionales, que es de 340.44, y en el extranjero tenemos 247.44. Nuestra presentación. Ahora nos vamos a ir a realizar nuestra siguiente gráfica de presentación. Vamos a analizar los datos. Tenemos los siguientes datos. Tenemos los autos extranjeros y nacionales, compacto y grande. Tenemos nuestro valor de P, que fue de 0.28 y 0.44. Tenemos los siguientes datos que obtuvimos. En los autos extranjeros y nacionales, el compacto y el grande. Tuvimos un valor de P de 0.159 y un valor de P de 0.655. Y por último el valor de P de 0.281. Nuestra R cuadrada fue 33.15 y nuestra R ajustada de 5.30. Podemos ver que tenemos unos valores de P demasiado altos comparados al nivel de significancia, que fue el 0.5. Vamos a realizar nuestra gráfica de residuos. Para esto nos vamos a ir
estadística ANOVA, ANOVA balanceado, seleccionamos de su lesiones en la cabeza y aquí vamos a seleccionar tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Gráficas, 4 nodos, vamos a aceptar. Tenemos nuestra gráfica de residuos por lesiones en la cabeza. Podemos ver que nuestros datos se encuentran agrupados alrededor de la línea roja. Aquí se encuentran de manera uniforme, agrupados de un lado y del otro lado también. Tenemos un residuo de 50.000 y en este podemos ver que tenemos un residuo de 29.800.33. Tenemos nuestra gráfica de frecuencia. Vamos a agregar datos, etiqueta de datos y tenemos nuestros datos. El más alto que es de 4 y tenemos bien distribuidos nuestros datos. Ahora nos vamos a realizar el ejercicio de la siguiente manera. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, gráfica de intervalos, seleccionamos un grupo, vamos a aceptar, seleccionamos lesiones en la cabeza, aquí vamos a corregir, listo, vamos a aceptar y tendremos nuestra gráfica de intervalos de lesiones en la cabeza. Tenemos lesiones en la cabeza, tipo de automóvil, en los extranjeros el compacto, grande y mediano. En el nacional tenemos el compacto, grande y mediano igualmente, que va de 0 a 1000. Tenemos en este punto una media de 445, una media de 457, una media de 380. En los nacionales tenemos una media de 384.333, una media de 240 y en los medianos tenemos una media de 397. Vamos a realizar nuestra siguiente gráfica. Para esto nos vamos de vuelta a estadística, ANOVA, seleccionamos lesiones en la cabeza, en los factores tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a aceptar y tenemos nuestra siguiente gráfica. Tenemos una gráfica inclinada, los datos nacionales y al extranjero. Tenemos una media de 427.44 y una media de 340.44. Podemos ver que esta media es mayor en comparación de los autos nacionales. Podemos ver que la siguiente gráfica nos muestra una media de 414.667 y una media de 348.667. Entonces la media del auto compacto en comparación al auto grande es mucho mayor que en comparación al auto mediano. Y podemos ver que no existe interacción entre ellos. Ahora vamos a dar el control para cambiar los datos como lo habíamos hecho anteriormente en el otro automóvil. Vamos a seleccionar primero tamaño de automóvil y después tipo de automóvil. Vamos a dar a aceptar y en la siguiente gráfica podemos ver que igualmente no existe interacción al cambiar los datos.
acá nuestros datos. Entonces esta fue nuestra gráfica de residuos. Los datos que obtuvimos pudimos ver en la siguiente gráfica. En la gráfica de efectos principales podemos observar que los automóviles grandes y los automóviles nacionales son más seguros y evitan más las lesiones en la cabeza. En la siguiente gráfica de interacción podemos observar que si hay interacción entre los automóviles nacionales y extranjeros, lo cual implica una relación que afectará al otro. Nuestra siguiente gráfica. Eso sería todo. Podemos observar que si tomamos en muestras, nuestros intervalos de confianza serían del 95%, lo cual nos indica que las medidas estarían en un rango que tienen la gráfica de acuerdo a sus datos. Vemos la gráfica de efectos principales, donde podemos observar en los automóviles grandes y nacionales que son más seguros y evitan más las lesiones en la cabeza. En la gráfica de interacción podemos observar que sí hay interacción entre los automóviles nacionales y extranjeros, lo cual nos implica una relación en el diseño